Jefté, hijo de Galaad, no tuvo una infancia sencilla. Desde su juventud, fue señalado por todos como el fruto de una unión deshonrosa, pues su madre era una prostituta. Los otros hijos de Galaad, medio hermanos de Jefté, lo despreciaban profundamente. Para ellos, no era digno de compartir la herencia de su padre. A medida que crecían, los hermanos lo forzaron a salir de casa, obligándolo a exiliarse en una tierra lejana llamada Tob. Tob era un lugar desolado, habitado por hombres despreciados, exiliados y criminales. Sin embargo, Jefté, con su espíritu guerrero, pronto se destacó entre ellos. Aunque vivía en los márgenes de la sociedad, sus habilidades como combatiente y líder le ganaron respeto entre los habitantes de esa región olvidada. Bajo su mando, un grupo de guerreros marginales comenzó a formarse, dispuestos a seguirlo en cualquier batalla, convirtiéndose en una especie de pequeña milicia. Mientras tanto, en Israel, los tiempos no eran buenos. El pueblo se había apartado de Dios y, como castigo, los amonitas los oprimían cruelmente. Durante años, los israelitas intentaron resistir, pero sin un líder fuerte, sus esfuerzos eran en vano. La guerra se intensificaba, y el futuro de Israel parecía cada vez más sombrío. Desesperados, los ancianos de Galaad decidieron buscar a Jefté, pues, aunque había sido rechazado por su familia, sabían que era un guerrero capaz. Al llegar a Tob, los ancianos fueron recibidos con cautela por los hombres de Jefté. Al reconocer a sus antiguos compatriotas, Jefté no pudo ocultar su amargura. ¿Por qué han venido a buscarme?, les preguntó, con el ceño fruncido. ¿No me odiaron y me expulsaron de la casa de mi padre? Porque ahora que están en dificultades vienen a pedirme ayuda. Los ancianos bajaron la cabeza, avergonzados. Sabían que Jefté tenía razón, pero el orgullo debía dejarse a un lado en tiempos de crisis. Es cierto, dijeron, te echamos, pero ahora necesitamos tu ayuda. Ven con nosotros, lidera nuestras tropas, y serás el jefe de todos los habitantes de Galaad. Jefté, quien había vivido tanto tiempo en el exilio, sintió una mezcla de satisfacción y duda. Sabía que su retorno no era por amor ni arrepentimiento, sino por necesidad. Sin embargo, la oferta de ser el jefe de Galaad era tentadora, un destino muy diferente al de un líder exiliado entre marginados. Si vuelvo y el Señor me concede la victoria sobre los amonitas, dijo Jefté, seré realmente su líder y no me rechazarán de nuevo. Los ancianos juraron solemnemente ante Dios que cumplirían su promesa. Jefté, con el peso de la decisión sobre sus hombros, aceptó regresar con ellos. Volvía a una tierra que lo había rechazado, pero ahora el destino de Israel dependía de él. Mientras cabalgaba hacia Galaad, Jefté comenzó a sentir la presión del papel que se le había asignado. No solo tenía que ganar una batalla, sino redimir su nombre ante aquellos que una vez lo despreciaron. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones. De vuelta en Galaad, Jefté fue recibido con respeto, aunque con cierta distancia. Su reputación como guerrero lo precedía, y el temor se mezclaba con la admiración. Los ancianos cumplieron su palabra, y Jefté fue nombrado líder de las tropas israelitas. El enfrentamiento con los amonitas se acercaba, y el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Antes de marchar a la guerra, Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas, buscando evitar el conflicto. Quería negociar la paz sin derramamiento de sangre, pero el rey rechazó cualquier intento de diálogo, alegando que las tierras que Israel habitaba le pertenecían. El mensaje fue claro: solo la guerra resolvería la disputa. Ante la inminencia de la batalla, Jefté sintió una profunda inquietud. Sabía que el ejército amonita era fuerte y bien armado, mientras que sus propios hombres, aunque valientes, no tenían la misma disciplina ni recursos. Esa noche, en soledad, Jefté se arrodilló y buscó la ayuda divina. Recordaba las historias de antiguos jueces que habían confiado en el Señor para guiar a Israel a la victoria. Con el corazón cargado de ansiedad,
Jefté hizo un voto a Dios, un acto que sellaría su destino. Si entregas a los amonitas en mis manos, prometió, lo primero que salga de las puertas de mi casa para recibirme cuando vuelva victorioso, lo ofreceré en holocausto. Este juramento, pronunciado en un momento de desesperación, resonó en la noche silenciosa. Jefté, convencido de que estaba haciendo lo correcto, se levantó con la seguridad de que su sacrificio garantizaría el favor de Dios en la batalla. No pensó mucho en lo que había prometido, confiando en que cualquier ofrenda sería un precio justo por la victoria de su pueblo. A la mañana siguiente, Jefté reunió a sus hombres. La guerra ya no era una opción, era una necesidad. Sin el favor divino, la victoria parecía improbable, pero el voto que había hecho le daba una renovada esperanza. Ahora estaba seguro de que Dios lo acompañaba, y con ese convencimiento, marchó al frente de su ejército. La noticia del avance de Jefté y sus tropas llegó rápidamente al campamento amonita. Aunque confiaban en su superioridad militar, no esperaban la feroz resistencia que encontrarían. Jefté, con la seguridad de un hombre cuya fe era inquebrantable, lideraba sus tropas con valentía, creyendo que cada paso que daban los acercaba más a la victoria. El juramento imprudente seguía palpitando en la mente de Jefté, pero su único objetivo en ese momento era derrotar al enemigo. Sabía que el sacrificio vendría después, y que el precio que tendría que pagar, aunque desconocido, no sería pequeño. El día de la batalla amaneció con un cielo gris que presagiaba el caos que estaba por desatarse. Los soldados de Jefté, aunque menos experimentados que los amonitas, habían sido inspirados por la determinación de su líder. Sabían que no solo luchaban por sus tierras, sino por su libertad, sus familias y su futuro. La tensión se palpaba en el aire mientras las tropas se organizaban en las colinas que rodeaban el campo de batalla. Los amonitas, por su parte, confiaban en su número y su fuerza. Estaban seguros de que esta sería una victoria rápida y decisiva. Al observar el ejército de Jefté desde la distancia, los consideraban un enemigo fácil, menos preparado y mal equipado. Pero lo que no entendían era que Jefté no lideraba simplemente a un grupo de hombres, lideraba a un pueblo cuyo destino estaba profundamente entrelazado con la voluntad divina. Jefté, montado en su caballo, recorrió las filas de su ejército. Miró los rostros de sus hombres, muchos de ellos nerviosos, pero determinados. «Hoy luchamos por Israel», proclamó, con una voz que resonaba como un trueno en el silencio del amanecer. «Dios está con nosotros. Este es nuestro día de victoria». Con una señal, las trompetas sonaron y el ejército de Israel cargó. Los primeros momentos del combate fueron brutales. Los amonitas, con su superioridad numérica, avanzaron rápidamente, confiados en que aplastarían la resistencia israelita. Pero Jefté había planeado cuidadosamente la estrategia, dividiendo sus tropas en grupos más pequeños y maniobrando de forma inteligente. Cada ataque parecía calculado, cada movimiento medido. A medida que la batalla se intensificaba, los hombres de Jefté luchaban con una ferocidad inesperada. A pesar de la inferioridad numérica, su fervor y su fe los impulsaban. El propio Jefté luchaba en la primera línea, espada en mano, enfrentándose a los soldados enemigos con una furia que sorprendía a sus adversarios. La promesa que había hecho a Dios ardía en su corazón, y con cada golpe, sentía que se acercaba más a la victoria que tanto deseaba. Los amonitas, al ver la resistencia inesperada, comenzaron a vacilar. Lo que pensaban que sería una victoria rápida, se estaba convirtiendo en una batalla agotadora. El caos se apoderó de sus filas cuando varios de sus comandantes fueron abatidos y su organización se desmoronó. Jefté aprovechó este momento de confusión, lanzando un ataque definitivo contra el corazón del ejército enemigo. En cuestión de horas, la batalla que parecía perdida para Israel se transformó en una gloriosa victoria. Los amonitas fueron derrotados, y los pocos que sobrevivieron huyeron en desbandada. Jefté y sus hombres los persiguieron, asegurándose de que no quedara ningún rastro de la amenaza que había oprimido a su pueblo durante tanto tiempo. Cuando el último de los amonitas huyó, Jefté se detuvo, respirando profundamente.
El campo de batalla estaba cubierto de cuerpos, pero su ejército había prevalecido. Los israelitas, aunque agotados, estallaron en gritos de triunfo. Habían logrado lo imposible, y todo gracias al liderazgo de Jefté y al favor de Dios. Sin embargo, mientras el eco de la victoria resonaba en los corazones de sus hombres, Jefté no podía evitar recordar el voto que había hecho antes de la batalla. Su promesa flotaba en su mente como una sombra, un recordatorio de que la batalla más difícil aún estaba por venir. Mientras sus hombres celebraban, él permanecía en silencio, observando el horizonte. Sabía que, aunque la guerra había terminado, su verdadera prueba aún no había comenzado. Con el corazón pesado, Jefté reunió a sus hombres y comenzaron el largo camino de regreso a Galaad. Aunque la victoria era suya, el precio que debía pagar se avecinaba como una tormenta en el horizonte. A cada paso, su mente regresaba a las palabras que había pronunciado ante Dios. La incertidumbre lo consumía. ¿Quién sería la primera persona que saldría a recibirlo? El aire de celebración que impregnaba al ejército no podía tocar el espíritu de Jefté. Había cumplido con su deber como líder y había salvado a su pueblo. Pero sentía que algo sombrío lo aguardaba en casa. Cada paso de su caballo lo acercaba al momento que tanto temía. El sol comenzaba a ponerse cuando Jefté y su ejército se acercaban a su hogar en Galaad. Los gritos de alegría y vítores de los habitantes llenaban el aire mientras las noticias de la victoria se esparcían rápidamente por toda la región. El pueblo estaba eufórico. La opresión de los amonitas había terminado y Jefté se había convertido en un héroe nacional. Pero mientras las personas se congregaban para recibir a sus salvadores, Jefté mantenía su mente fija en la promesa que había hecho a Dios antes de partir. A medida que avanzaba hacia su casa, su corazón latía con fuerza. Las palabras de su voto resonaban con cada paso de su caballo. Lo primero que salga de las puertas de mi casa para recibirme, lo ofreceré en holocausto. El peso de esa promesa lo oprimía, y una sombra oscura nublaba la euforia de la victoria. Entonces, mientras Jefté se aproximaba a su hogar, vio que la puerta de su casa se abría lentamente. La figura que apareció ante él lo sumió en un horror indescriptible. Era su hija, su única hija, quien corría hacia él con una sonrisa radiante, con tamboriles en las manos y danzando de alegría para recibir a su padre. Sus pasos eran ligeros, llenos de felicidad por la victoria, inconsciente del destino que la aguardaba. Jefté se detuvo en seco. El mundo a su alrededor se desmoronaba mientras observaba a su hija, la luz de su vida, acercarse para darle la bienvenida. La promesa que había hecho caía sobre él como una montaña, aplastando toda esperanza. La sangre se heló en sus venas, y sintió como el peso del destino inescapable lo arrastraba hacia el abismo. Cuando su hija finalmente llegó hasta él, con los ojos brillando de orgullo y alegría, Jefté rompió a llorar. Su cuerpo se sacudía con el dolor de una verdad que no podía ignorar. «¡Ay, hija mía!», exclamó entre sollozos, cubriéndose el rostro con las manos. «Me has destrozado el corazón. Tú eres la causa de mi aflicción, porque he hecho un voto al Señor, y no puedo retractarme». Su hija, sorprendida al ver el estado en que estaba su padre, dejó caer los tamboriles y lo miró con los ojos abiertos por la confusión. Al escuchar sus palabras, comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. A pesar de su corta edad, la gravedad del momento cayó sobre ella con todo su peso. Su rostro se tornó serio, pero no mostró miedo. «Padre», dijo con una voz firme y serena, «si has hecho un voto al Señor, debes cumplirlo. Yo seré el sacrificio que has prometido. Déjame solo un favor. Concédeme 2 meses para ir a las montañas con mis amigas y lamentar mi virginidad. Después, cumplirás tu promesa». Las palabras de su hija, lejos de consolar a Jefté, solo incrementaron su dolor. No podía creer la valentía con la que ella aceptaba su destino. Su corazón se partía con cada momento que pasaba, pero sabía que no podía desobedecer el voto que había hecho. La angustia lo consumía, pero, resignado, asintió lentamente. «Ve», murmuró Jefté con la voz rota. «Ve y llora con tus amigas.
pero luego regresarás y el voto se cumplirá. Con esas palabras, su hija partió hacia las montañas, acompañada de sus amigas, mientras Jefté observaba en silencio. Cada paso que daba ella parecía alejarla un poco más de la vida, y Jefté no pudo hacer nada más que esperar el inevitable final. El aire de las montañas era fresco y puro, pero en los corazones de la hija de Jefté y sus amigas pesaba una tristeza profunda. Durante 2 meses, ella y sus compañeras vagaron por los parajes solitarios, llorando por su destino. Aunque sus amigas trataban de consolarla, la joven sabía que su vida estaba marcada, que no se casaría, no tendría hijos, y que pronto encontraría su fin como cumplimiento de un voto hecho sin su consentimiento. A pesar de su dolor, la hija de Jefté no mostró resentimiento ni rabia. Desde el momento en que supo del voto, había aceptado su destino con una tranquilidad que impresionaba a quienes la rodeaban. No era una resignación pasiva, sino una decisión consciente de cumplir con el sacrificio. Aunque lamentaba profundamente su destino, también entendía que su padre estaba obligado a cumplir su palabra. En su corazón había reconciliado la idea de que su sacrificio, por cruel que pareciera, estaba sellado por la promesa hecha a Dios. Cada día en las montañas estaba lleno de reflexión, de preguntas sin respuestas. ¿Por qué Dios permitiría que algo así sucediera? ¿Por qué debía pagar ella por las decisiones imprudentes de su padre? Pero en medio de esas preguntas, la joven también encontraba consuelo en su fe. Sabía que su muerte no era en vano. De alguna manera, creía que Dios, en su infinita sabiduría, encontraría un propósito mayor en su sacrificio. Durante esos días, las jóvenes que la acompañaban lloraban su pérdida inminente, pero también admiraban su fortaleza. ¿Cómo puedes mantenerte tan serena?, le preguntaban a menudo, incapaces de comprender cómo podía enfrentarse a un destino tan trágico con tanta entereza. Ella solo respondía: lo hago por mi padre y porque es la voluntad de Dios. No sé por qué me ha tocado a mí, pero lo acepto con el corazón abierto. Finalmente, el día llegó. Después de 2 meses de luto, la hija de Jefté sabía que era hora de regresar. Sus amigas trataron de retrasar el momento todo lo posible, pero ella se mostró firme. No puedo huir de mi destino, les dijo. Mi padre me espera, y el voto debe cumplirse. De vuelta en casa, Jefté había vivido en un tormento constante durante esos 2 meses. Cada día que pasaba, el dolor de lo que estaba por venir lo consumía. Sabía que su hija pronto regresaría, y aunque deseaba encontrar una manera de evitar lo inevitable, también sabía que su palabra estaba dada ante Dios. No podía romper el juramento que había hecho, por más que le doliera. Cuando la vio regresar por el camino, Jefté sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Su hija caminaba lentamente, pero con una calma que desafiaba la gravedad de la situación. Su rostro, aunque marcado por la tristeza, no mostraba temor. Era una joven que había aceptado su destino con una dignidad extraordinaria. «Padre», dijo cuando llegó ante él, «he cumplido mi tiempo en las montañas. Ahora estoy lista para lo que me has prometido». Las palabras de su hija lo destrozaron aún más. Aunque sabía que debía cumplir con su voto, cada parte de su ser se resistía a lo que estaba por hacer. Con lágrimas en los ojos y una tristeza que nunca lo abandonaría, Jefté asintió lentamente. «Llegó el momento», dijo, su voz apenas un susurro. Y así, la decisión inevitable fue tomada, un destino sellado por un voto que jamás debería haber sido pronunciado. El sol estaba alto en el cielo cuando llegó el día en que el voto debía cumplirse. El silencio cubría la casa de Jefté, y el ambiente estaba cargado de una tristeza tan profunda que parecía impregnar cada rincón del lugar. Nadie en Galaad hablaba de lo que estaba por suceder, pero todos lo sabían. La hija de Jefté, la luz de su vida, sería el sacrificio por la victoria de Israel. Jefté se preparó con una calma forzada, intentando mantener el control de sus emociones, pero su cuerpo temblaba. Las lágrimas que había tratado de contener durante tanto tiempo corrían ahora sin cesar por su rostro. Sabía que no había escapatoria. Su promesa a Dios debía cumplirse,
y aunque el dolor lo consumía, su fe en que estaba haciendo lo correcto lo sostenía, aunque apenas. Su hija, en cambio, caminaba hacia su destino con una serenidad que desafiaba todo lo que su padre estaba sintiendo. Con la cabeza erguida y una expresión tranquila, se dirigió al lugar donde se llevaría a cabo el sacrificio. Sabía que cada paso la acercaba a su fin, pero lo hacía sin vacilar. No había lamento en sus labios, solo la aceptación de lo inevitable. Cuando finalmente estuvieron frente al altar, Jefté ya no pudo contenerse. Cayó de rodillas, sollozando con fuerza, mientras su hija permanecía de pie, observándolo con una mezcla de amor y compasión. «Padre», dijo suavemente, «has hecho una promesa al Señor. No te reprocho nada. Cumple con tu palabra». Esas palabras, tan sencillas y llenas de valentía, destrozaron el alma de Jefté. Con las manos temblorosas y el corazón en ruinas, él realizó el sacrificio. La vida de su hija fue ofrecida en cumplimiento del voto que había hecho, y con ella se fue toda la alegría de su vida. El silencio que siguió al sacrificio fue ensordecedor. Jefté se quedó solo, arrodillado, en un abismo de desesperación, sintiendo que el precio de su victoria había sido demasiado alto. Sabía que Israel había sido salvado, pero su propia alma había sido condenada por el peso de su juramento. Tras el sacrificio de su hija, la vida de Jefté nunca volvió a ser la misma. Aunque su victoria sobre los amonitas le otorgó renombre y consolidó su liderazgo entre los israelitas, el peso de su promesa lo acompañó como una sombra perpetua. Cada vez que miraba al horizonte o escuchaba las canciones de las mujeres jóvenes, el recuerdo de su hija, con su espíritu indomable y su aceptación silenciosa del destino, lo atormentaba. Las hijas de Israel, en honor a la tragedia que marcó la vida de Jefté y la inocencia perdida de su hija, establecieron una costumbre. Cada año, subían a las montañas para lamentar la pérdida de la joven que fue sacrificada no solo por un voto imprudente, sino por una cadena de decisiones trágicas e ineludibles. Esta ceremonia, que inicialmente surgió como un gesto de duelo privado, se fue convirtiendo en una tradición colectiva. Era una oportunidad para que las mujeres israelitas reflexionaran sobre la fragilidad de la vida y los costos de los juramentos precipitados. Mientras tanto, Jefté, pese a su dolor, siguió liderando a Israel. Era un hombre endurecido por la guerra y el sufrimiento personal, pero su éxito en el campo de batalla no podía borrar la marca indeleble que había dejado la muerte de su hija. Aunque continuó siendo respetado como líder militar, su corazón estaba roto. El triunfo ya no tenía el mismo sabor para él, y los momentos de gloria siempre iban acompañados de un silencio amargo. En las generaciones que siguieron, su historia se convirtió en una advertencia. El pueblo de Israel contaba su historia para recordar el peligro de las palabras apresuradas, de los compromisos hechos sin plena conciencia de sus posibles consecuencias. Los ancianos instruían a los jóvenes sobre el valor de la reflexión, la importancia de la prudencia y la necesidad de medir cada promesa hecha a Dios. El sacrificio de la hija de Jefté no fue solo una tragedia personal, sino un legado que dejó cicatrices en la memoria colectiva de Israel. Era un recordatorio constante de la devastación que puede causar un momento de desesperación, una lección dolorosa sobre la intersección entre fe, deber y sacrificio.